Entrevista, el tema del día. A las 9 de la mañana con 6 minutos, hoy vamos a hablar de traumatología. Están ya con nosotros la licenciada Sandra Garzón y el doctor Edison Colbert Villalba de CETO, el Centro de Especialidades Traumatologías y Ortopedia en la ciudad de Ibarra. Gracias por acompañarnos y el tema de hoy de mucha importancia a propósito de que estamos iniciando clases en escuelas y colegios. El dolor de las rodillas en niños, adultos y tercera edad. Muy importante. Así que, Sandrita, muy buenos días, bienvenida. Empecemos un poco poniendo en contexto este tema. ¿Por qué suelen producirse los dolores de esta parte tan importante del organismo como es las rodillas? Buenos días, le escuchamos. Buenos días, ¿cómo está, doctor Edison? Doctor Taquiza, gracias. Claro, estos temas es muy agradable dar a conocer al público, ¿no? Porque muchas veces no sabemos en sí las causas por el dolor de la rodilla. Depende de la edad, depende qué actividad física realice, porque estos problemas no son comunes solo en niños, sino en personas deportivas, en personas que tienen vida sedentaria. Son muchas las causas que se deben a estos problemas de rodilla. En el caso de los deportistas, muchas veces son por sobreesfuerzos físicos que lo realizan. Entonces hay diferentes patologías que son relacionadas al dolor de rodilla. En el caso de las personas adultas mayores, son parte del envejecimiento que también se dan este tipo de dolencias en la rodilla. Y en los niños puede ser por una marcha inadecuada o a causa de una malformación del pie, que también puede ser causa de problemas de rodilla en los niños. Muy interesante y amplio el parámetro de esta dolencia. ¿Y cuándo ya debemos preocuparnos, doctor Colbert, con la bienvenida correspondiente? ¿Cuándo ya debe preocuparnos estos dolores de las rodillas? Muy buenos días, doctor Edwin Tabaquiza. Un saludo muy especial a todos quienes conforman el programa Aquí estamos. Bueno, es un tema bastante frecuente. Sin embargo, las características y la presentación en los grupos etarios es muy diferente, la causa, ¿sí? Ningún dolor es normal, pero lo que tratamos de buscar es el origen que está produciendo este tipo de dolor. Por ejemplo, en niños es normal los dolores de crecimiento. Un dolor de crecimiento generalmente aparece entre la tarde y la noche, sin causa aparente. Un par de horas y desaparece por sí solo, o sea que le pongan los papacitos, como antes colocarle el comercio caliente, cualquier cosa, ¿sí? Entonces prácticamente son dolores de crecimiento, así como aparecen 2, 3 horas y se va, tome o le dé algo, el dolor desaparece. ¿Por qué se está estirando el sistema óseo? Por supuesto, generalmente los dolores son a nivel de la rodilla, donde el fémur contribuye a un 70% del crecimiento total de la persona. Entonces son centros, sitios donde prácticamente hay una gran cantidad de reproducción celular, que son los centros o cartílagos fisarios, que es donde crece el hueso, sobre todo en la longitud. Estimado doctor, dentro de este mismo tema, cuando sucede este temita que les duele las rodillas y demás, ¿esto puede ir acompañado de fiebre o no? Generalmente si estamos hablando en los niños, los dolores de crecimiento, en algunas ocasiones vamos a encontrar ligera fiebre en el sitio del dolor, pero no una fiebre generalizada. Perfecto, sí, porque eso nos daba a veces un poquito de susto, dice me duele, pero un poquito de calor les hacía, ¿no? Gracias, mi doctor. Por supuesto. Vamos a los adultos. ¿Cuándo el adulto debe preocuparse por un dolor en la rodilla? Bueno, generalmente en pacientes adultos jóvenes que están realizando práctica deportiva, pese a que su metabolismo ya está acondicionado a realizar el mismo tipo de actividades, en algunas situaciones o con ciertos mecanismos, sobre todo rotacionales, en la que el pie quedó en el piso y giró todo el resto del cuerpo, sobre todo en las disciplinas de vóley o de fútbol. En este caso, el paciente lo que refiere prácticamente más que el dolor es la sensación de bloqueo. Un síndrome meniscal, esa es la característica, el bloqueo. Se acompaña también de derrames sinoviales, es decir, una ligera hinchazón en la rodilla y la limitación funcional que es importante. El paciente generalmente llega indicándome que mientras camino se me traba la rodilla. Tengo que hacer un movimiento para destrabarle para continuar con la caminata. Eso en los deportistas y en las personas adultas normales. ¿Cuándo proviene el dolor? Porque se entendería que si alguien hace una actividad deportiva por un golpe o lo que sea, puede aparecer el dolor. Pero un adulto que es ejecutivo, que no hace deporte, ¿cuándo debe preocuparse si es que duele la rodilla?
Por supuesto, como expliqué, ningún dolor es normal. En este caso, en los pacientes adultos mayores, prácticamente ya vienen con un problema de larga data, que el dolor se fue incrementando, y cuando uno pone atención a lo que refiere el paciente, prácticamente son 6 meses a 1 año que ya viene con estas molestias. Que se intensificó hace 1 mes es completamente diferente. Y los signos y síntomas generalmente están relacionados a que se le hinchan las rodillas, que hay un derrame sinovial, que la rodilla después de caminar se le pone caliente, que ha perdido movilidad. Sí, pero esto no solamente quiere decir que son dolores degenerativos, estamos hablando de una artrosis. La mayoría de casos generalmente están relacionados a problemas de tendinopatías. Sobre todo estamos en la rodilla, estamos hablando de la tendinitis de los isquiotibiales, que son los tendones que se insertan en la cara interna de la rodilla. Como también el más frecuente es un dolor a nivel de la inserción del tendón rotuliano en el polo inferior de la rótula. Doctor, cuando a una persona, por ejemplo, le han diagnosticado a lo mejor esta complejidad en el tema de las rodillas, a lo mejor una operación por los meñiscos y demás, ¿tiene que hacerse una operación si es que a lo mejor con una terapia ya le ha pasado estos dolores? Por supuesto, todo depende de la edad del paciente, ¿sí? Debemos tomar en cuenta también el tipo de actividad que el paciente realiza. No es lo mismo un paciente normal que realiza sus actividades diarias, pero es muy diferente un paciente que sea deportista de élite. Entonces, nosotros siempre debemos empezar de lo más sencillo a lo más complicado. La cirugía siempre es lo último que se debe hacer. En caso de lesiones, supongamos en un paciente entre 50 y 60 años de edad con un problema de meniscos, si la ruptura meniscal es estable, puedo tener la opción de tratarle conservadoramente mediante analgésicos, en un principio limitando el movimiento hasta que ceda el complejo inflamatorio secundario, que más o menos corresponde a los 10 primeros días, y posteriormente realizar una buena rehabilitación y complementar con una regeneración. Si una vez agotado toda la parte conservadora no he tenido mejoría, ese paciente con seguridad es candidato para una cirugía artroscópica de rodilla y con seguridad el resultado va a ser favorable. ¿Y qué tan recomendables son las infiltraciones, estimado doctor, para estos procesos dolorosos? Bueno, la infiltración prácticamente es llegar a una aguja con un sitio, una inyección. El problema muchas veces la gente escucha infiltración y se asusta, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tipo de medicamento que utilizamos. En definitiva, hay diferentes tipos de sustancias que nos ayudan en una infiltración. Puedo utilizar analgésicos, puedo utilizar roxicaína, que es un tipo de anestésico, puedo utilizar factores de crecimiento celular plaquetario, corticoides, en fin, hay un sinnúmero. Lo importante es tener un diagnóstico certero para poder hacer una infiltración. Una infiltración bien realizada, en caso de que se trate de una tendinitis aguda, ese va a ser el tratamiento definitivo. Ahora, Sandrita, desde la óptica de la fisioterapia, ¿qué recomienda usted? Lo primero que hay que hacer cuando aparece el dolor en la rodilla, estando en casa, comienza el dolor y antes de acudir al médico especialista, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Claro, lo que nosotros es tratar de identificar cuál es la causa de nuestro dolor, ¿no? Y lo más recomendable para mí sería acudir donde el especialista, porque él es la persona preparada quien va a dar un buen diagnóstico. Y de ahí sí recomendaría el doctor una rehabilitación. Pero a veces dicen que cuando está en casas sufre una luxación, etcétera. Hielo o algo caliente, ¿qué es lo primero que se les recomienda? Cuando la lesión es reciente, estamos hablando de un estado agudo, lo que se recomienda es una compresa fría, pero lo más recomendable es sí acudir donde el especialista, porque muchas veces nosotros dejamos pasar que esta lesión se intensifique más y no vamos a tener buenos resultados para aliviar el dolor. ¿Puede darse casos de que una inflamación inicial desaparezca rápido y con eso se despreocupa el paciente y sin embargo luego puede recrudecer? Claro, después no solo va a ser una lesión aguda, ¿no? Sino ya se va a hacer algo crónico, que estamos hablando de más tiempo de evolución de la patología. Doctor, ¿qué complicaciones puede traer el no atender inmediatamente una dolencia de este tipo? Bueno, primeramente en este caso deberíamos educar al paciente. Un trauma superficial, un dolor sin significancia prácticamente podría considerarse dentro de la normalidad entre 10 hasta 15 días, exagerando, que sería el tiempo prudencial en el que podríamos esperar con cosas caseras, compresa caliente, el hielo. El hielo
La función es limitar el proceso inflamatorio, sobre todo en traumatismos superficiales. Una vez que hemos superado las 48 horas, prácticamente el que más beneficio nos va a dar es una compresa caliente. La finalidad, producir una vasodilatación para consumir lo que el cuerpo ya inflamó. Claro. ¿Y cómo actúa el organismo en el momento del dolor, torcedura, golpe, lo que sea? ¿Cómo actúa el cuerpo tratando de generar defensas sobre ese punto del dolor? Ya. Pregunta muy importante. Pues prácticamente el cuerpo sabe lo que tiene que hacer y para eso tenemos los signos de alarma. Lo primerito que aparece es un edema, ¿sí? Es decir, una hinchazón, aumenta el volumen en la articulación lastimada. Luego puede presentar signos inflamatorios como calor en ese sector. El dolor se va a incrementar. Y lo otro que es la limitación funcional, ¿sí? Entonces, todas estas constituyen lo que nosotros conocemos como los signos y síntomas de un proceso inflamatorio agudo. Mucho se habla de la calcificación de los huesos que produce dolor. ¿Cuándo se produce esta calcificación y en qué casos aparece? Bueno, la calcificación prácticamente es un proceso en que el organismo trata de defenderse frente a una lesión. Yeah. Cuando un paciente ha tenido cualquier tipo de traumatismo y acude donde un fregador, prácticamente el hecho de estarle manipulando la articulación, se ha producido ruptura de vasos, ha habido un hematoma, y al estarle fregando hacemos que se activen ciertos tipos de fibras nerviosas, que a la final todas de este complejo va a llevar a depósitos de calcio. Y es lo que nosotros conocemos y vemos en una radiografía, que vemos una calcificación alrededor de la articulación. A esto le conocemos como estas calcificaciones heterotópicas, que no es más que un mecanismo de defensa. Aparte de que está inflamado, trata de limitar el proceso inflamatorio en esa zona descrita. Qué interesante cómo el organismo trata de defender, de minimizar la fractura, el golpe con esta actuación. Y cuando habla de fregador, a veces sí les terminan fregando de una vez. Por supuesto, así es. Volvamos con Sandrita. Una vez que se ha detectado que necesita rehabilitación, ¿qué es lo primero que se hace con el paciente? Bueno, dentro de la rehabilitación convencional, nosotros vamos primero a apaciguar el dolor. Son medidas analgésicas con la finalidad de disminuir la inflamación y el dolor. Depende cómo vaya disminuyendo el dolor y la inflamación, vamos a valorar ya lo que son, si hay falta de movimiento en el paciente, ¿no? Entonces ya son otra valoración donde vamos a ir complementando lo que es el tratamiento. Indicar al paciente los ejercicios, ¿no?, que tenemos que realizar para mejorar amplitudes de movimiento en la articulación que esté afectada por la lesión. Muy bien. Doctor, ¿qué conexión puede existir entre la mala circulación y la inflamación de la rodilla en los adultos? ¿Hay alguna cosa que tenga que ver? ¿Están relacionados? Por supuesto, si estamos hablando que se tratan de procesos degenerativos, todo va envejeciendo acorde. Así como envejece la piel formando arrugas, el músculo perdiendo volumen, el hueso también empieza a envejecer perdiendo calcio. Pero ojo, la pérdida de calcio, solamente que sea demasiado severa, puede producir dolor. Pero más lo que nos lleva a una descalcificación es al problema eminente a una fractura. Un trauma, por más superficial que sea, posibilidades o riesgo de padecer una fractura es muy alto, ¿sí? Entonces, si decimos que partimos de este envejecimiento, las arterias y las venas también van envejeciendo. Entonces vienen los trastornos de circulación, que si no han sido tratados adecuadamente, es probable que también se vayan degenerando y vamos a encontrar una circulación completamente alterada en la que se ve una coloración marrón, ¿sí?, que es por falta de circulación venosa. El paciente, una vez que se le pone boca abajo, por ejemplo, presionamos los gemelos, produce un dolor intenso que nos indica que la circulación a ese nivel está completamente alterada, y eso lo conocemos como un signo de Thomas positivo. Puede aparecer la presencia de venitas telangiectásicas o las llamadas arañas, que todos estos son signos degenerativos del cuerpo en general. En estos casos los pacientes tienen una poliartrosis, un dolor generalizado. Decirle cuánto de este dolor se debe a la articulación es imposible, pero estamos seguros de que parte de este dolor, un porcentaje, va a ser debido al daño de la articulación, como también al daño de la circulación. Ahora, el amortiguamiento permanente de las extremidades, el amortiguamiento
muy rápido. ¿También tiene que ver con algún problema con la rodilla? Prácticamente no. Cuando tenemos estos problemas de amortiguamientos que les conocemos como parestesias, más están en relación a una deficiencia de magnesio, a un problema del trastorno a nivel de la columna vertebral, que puede ser una radiculopatía o un sistema compresivo a nivel medular, ¿sí? Pero no tendría casi mayor sentido tratar de asociarle estas parestesias con un dolor propio de la rodilla. ¿Qué es lo que aplicamos al paciente, licenciada Sanrita, cuando llega a sus manos inflamado la rodilla? ¿Cuál es el proceso que usted sigue? Claro, dentro de la terapia convencional o el tratamiento que me dé a conocer el doctor, vamos a aplicar los tratamientos, ¿no? Vamos a aplicar las diferentes medidas analgésicas como le estaba explicando anteriormente. Primero lo que tenemos que ir disminuyendo es la inflamación y el dolor. Nosotros en caso de la terapia convencional utilizamos diferentes equipos. Por ejemplo, como es el ultrasonido, las corrientes, puede ser una compresa caliente, una compresa fría, con la misma finalidad que es de disminuir la inflamación y el dolor. láser. Láser también, sí. Nosotros utilizamos equipos diferentes, son equipos, en el caso de una terapia regenerativa, entonces ya utilizamos otro tipo de equipos como son el láser de alta intensidad y las ondas de choque. Muy bien. Hay llamadas y preguntas. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es la inquietud? Buenos días, doctor. Gracias por permitirnos hablar con el doctor. Yo soy una persona que tengo lumbalgia. Es un problema de la parte baja de la columna. Entonces, sería bueno de que el doctor me conozca porque me hago un poco de masajes, pero no sé cuál es la solución, qué es lo que debo hacer para mejorar, porque sí tengo problemas en la digestión y todo. Correcto, lumbalgia, perfecto. Solamente otra pregunta, preguntan si ustedes atienden también el tema de venas varicosas y mala circulación. Esas son las preguntas. Bueno, prácticamente todo lo que se refiere al sistema circulatorio, el especialista es el cirujano vascular. ¿Sí? No nos dedicamos, ese no es nuestra especialidad. Ya. Sobre la lumbalgia. La lumbalgia prácticamente no es una enfermedad, es un signo o un síntoma que puede ser. Lo único que nos indica es que hay un dolor en la parte lumbar y a eso le consideramos como una lumbalgia. En este caso lo importante es investigar qué es lo que está produciendo esta lumbalgia. Generalmente en pacientes de la tercera edad lo que se ha dañado prácticamente son las articulaciones entre las vértebras, que le conocemos como una artrosis interfacetaria. Esa puede ser la causa del dolor. A mayor edad, mayor número degenerativo. Los discos intervertebrales también se van deteriorando. ¿Y eso se puede prevenir? Por supuesto, con un estilo de vida que no solamente es dieta, sino controlar un peso adecuado, tener una buena presión, descansar, dormir adecuadamente, una buena alimentación, va a ayudar a que por lo menos tener un envejecimiento con dignidad. ¿Cómo es dormir adecuadamente? Dormir adecuadamente quiere decir un sueño reparador que cumpla por lo menos las 7 a 8 horas, que es lo indicado. ¿Cómo inciden los malos esfuerzos? Es decir, hacer un esfuerzo repentino para que aparezca la lumbalgia. ¿Y cómo es la forma correcta de levantar un peso en personas adultas, sobre todo? Por supuesto. A ver, yo puedo tener una radiografía completamente destruida de la columna, ¿sí? Pero si tengo una buena masa muscular, el músculo me compensa la insuficiencia del hueso. Lo contrario, puedo tener una radiografía perfecta de la columna, pero si no tengo una buena masa muscular desarrollada, esa columna va a ser inestable. Me agacho a amarrarme los cordones de los zapatos y voy a tener dolor. Entonces aquí viene el objetivo de la rehabilitación. Nosotros tenemos un aforismo: la vida es movimiento, el movimiento es vida. Pero cuando un paciente busca la ayuda de un profesional, lo que acude es porque quiere que le quite el dolor. Pacientes acuden que ya han realizado ciertos tipos de rehabilitaciones. Entonces, mandarle rehabilitación no tiene ningún sentido. A mí el paciente me busca para que le alivie el dolor y procedo a poner mis conocimientos en cuanto a fármacos, pero le explico que el tratamiento es integral. Si le veo con sobrepeso, le explico que tiene que ayudar a bajar de peso. Eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero el paciente lo que quiere es que en ese momento le quite el dolor y lo puedo hacer mediante el uso de fármacos. Pero también el tratamiento definitivo prácticamente va a ser el estilo de vida saludable, una buena alimentación, una disciplina postural.
Si la peor posición para la columna es la posición sentada, entonces tengo que tener ciertos horas, tiempo para tratar de estirar la columna a fin de que los discos nuevamente se vuelvan a hidratar, ¿sí? Es lo que pasa generalmente con los amigos choferes, que pasan horas y horas sentadas, 6, 8 horas en la misma posición. Todos padecen de lumbalgias secundarias a una espondiloartrosis. Entonces, asociado al sedentarismo, un buen chofer sabe dónde hay las huequitas, la alimentación no es adecuada y casi siempre todos tienen un sobrepeso, ¿sí? Entonces, en estos problemas de columna, el sobrepeso tiene mucho que ver en la presentación de estas dolencias. Doctor, en cuanto al tema del manguito rotador, por ejemplo, si ha existido una dolencia en la cual ya se han realizado la rehabilitación, pero continúa este dolor, a veces, por ejemplo, al levantar un poquito de peso y demás, ¿qué sucede ahí? Porque se dice que has hecho una rehabilitación, un examen, medicación, pero sigue esa molestia, sobre todo en los chicos que por A o por B circunstancia han tenido alguna complicación en una fuerza de esas actividades de educación física que les hacen realizar a los chicos y les puede producir esa molestia. Ya. Bueno, en este caso estamos frente a un dolor de hombro. El dolor de hombro tiene mucho que ver también con la edad de presentación. La mayoría de estos dolores de hombro están en relación a un síndrome del manguito rotador, que no son más que 4 músculos que tienen la función de dar la movilidad al hombro, ¿sí? Pero hay que tomar en consideración que no es necesario cargar exagerados pesos para que tengamos una inflamación de los tendones del manguito rotador, sino es el movimiento repetitivo. Hablando de los choferes, por ejemplo, que están con la mano en el volante todo el tiempo, están haciendo movimientos rotacionales y eso a la larga le va a inflamar. Pacientes que tejen permanentemente, la secretaria que está con el mouse permanentemente, todos esos movimientos repetitivos son lo que inflaman a estos tendones del mango rotador. Cuando los chicos, perdón, mi doctor, y cuando los chicos quieren ir al gimnasio, ¿no? Para fortalecer los músculos y demás, ¿esto les puede afectar nuevamente esa dolencia del manguito rotador? Por supuesto, siempre y cuando el diagnóstico sea un síndrome del mango rotador. Otra causa frecuente en pacientes jóvenes son las denominadas bursitis, es decir, tenemos una colección de líquido entre el mango rotador y debajo de la clavícula. Entonces tenemos las bursitis subacromial, hay otra bolsa que es la subdeltoidea. Cuando las actividades deportivas no son bien guiadas, acompañado de un buen calentamiento, y de un buen estiramiento, generalmente tienden a lesionarse, a inflamarse. Estas bursitis consiste en el exagerado acúmulo de líquido dentro de estas bursas y hacen que aumente o disminuya, el espacio por donde están circundando estos tendones y produce el dolor. No quiero apartarme del tema de los gimnasios porque esto está de moda, todos queremos ir aunque sea un momentito, pero una pregunta que me formulan es: he tratado de ir al gimnasio, pero me ha producido un dolor agudo de los músculos, de tal manera que dejé de ir porque no soportaba el dolor. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, en este caso pueden haber 2 alternativas. La una, que el paciente no estuvo acostumbrado a un metabolismo adecuado del músculo y lo sobrecargó. Eso le conocemos como una fatiga muscular. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Para no producir mayor problema, produce rigidez en algún sector o en alguna zona del cuerpo, ¿no? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Pero generalmente este tipo de lesiones guiadas por alguien que entienda de la situación del adolescente se pueden prevenir de buena manera. En ese caso estamos frente a una miositis que puede ser por el esfuerzo físico sobreagregado y necesitaría más que un poco de reposo relativo, una compresita caliente y estar atentos. Si es algo sencillo, en menos 10 días el proceso aliviará y puede retomar con su actividad. Puede volver al gimnasio, por supuesto, continuar. Por supuesto. Ya. Sandrita, ¿cuál es la lesión más complicada en la fase de rehabilitación que le ha tocado o que normalmente se trata? ¿Qué es lo más complicado? Bueno, hay diferentes patologías, depende del tipo de evolución de la enfermedad. No estamos hablando, no es lo mismo en etapa aguda, que la lesión puede ir de 1 a 10 días, que en una etapa crónica, ¿sí? Entonces depende de la evolución de la patología. Pero ¿cuál es la más complicada, que más se demora, que siempre necesita más tiempo de rehabilitación? Ya, en problemas de columna, cuando hablamos de una radiculopatía, eso va a tomar más tiempo. Más que todo hay que tener un poquito de paciencia en dichas patologías.
hay que esperar a desinflamar, claro, con la medicación que manda el doctor, más la terapia, vamos a ir mejorando, ¿no?, las condiciones del paciente, pero muchas veces el paciente se estresa diciendo, sabe que no he mejorado rápido. Entonces sí se le explica al paciente que ciertas patologías hay que tener cierto tiempo para mejorar nuestros síntomas. Y otra también de las patologías es una bursitis. También es la inflamación de unas bursas, como explicó el doctor, que hay que hacer cierto reposo para ir mejorando nuestras condiciones. Entonces, y demora también tiene de 30 a 40 días para desinflamar, pero claro, con ayuda de los equipos de la terapia vamos a mejorar en menos tiempo. Seto tiene también rehabilitación acuática, tiene una piscina privada. ¿Cuándo es necesario la rehabilitación, remitirla a la piscina y en qué tipo de lesiones? Nosotros utilizamos lo que es la terapia acuática ya dentro de que se ha disminuido al paciente posteriormente a desinflamar, a disminuir el dolor. Utilizamos sobre todo la terapia acuática para el fortalecimiento. Lo realizamos diferentes ejercicios relacionados para cada patología. Utilizamos sobre todo en pacientes de columna, nos va muy bien lo que es la terapia acuática, se le indica ejercicios al paciente que debemos realizar dentro del agua. También en pacientes postquirúrgicos nos va muy bien hacer ejercicios dentro del ambiente. Se les complica muchas veces a los pacientes, pero hacer dentro del agua, por el hecho mismo de que nuestro cuerpo flota, hay ciertas actividades que lo podemos realizar sin ningún inconveniente, entonces nos favorece en lo que es la recuperación del paciente. Doctor, ustedes tienen la cámara hiperbárica. En la rehabilitación, ¿qué papel juega? ¿Qué tan efectiva es someterse a la cámara hiperbárica? Bueno, sí, en Seto tenemos la oportunidad de brindarle a un paciente tratamientos regenerativos integrales, empezando desde las ondas de choque, láser de alta intensidad, infiltraciones con plasma rico en plaquetas, la viscosuplementación, cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica prácticamente en sí todas estas técnicas regenerativas tienen como objetivo mejorar la circulación. Más cantidad de sangre me llega al sitio de la lesión, mayor cantidad de plaquetas, y estas plaquetas son las que contienen dentro de sus gránulos ciertas proteínas que se llaman factores de crecimiento celular plaquetario, que son las que tienen la función de regenerar, de reparar el sitio donde yo quiero trabajar, ¿sí? Entonces, prácticamente la cámara hiperbárica es uno de ellos, aumentando la oxigenación, un oxígeno puro con ciertas atmósferas de presión que llega hasta 3 atmósferas de presión. Eso quiere decir que es un completamente oxígeno puro. La finalidad, realizar todo el proceso reparativo en el sitio donde vayamos a trabajar, y también está últimamente está en boga utilizándose para todas las técnicas antiedad, para tener un envejecimiento acorde, que no tengamos que depender de otras personas. Porque recomendaban mucho la cámara hiperbárica para lesiones deportivas, por ejemplo. Me dice que los futbolistas o personas que hacen deporte permanentemente mejoran más rápido sus problemas sometiéndose a la cámara hiperbárica. Por supuesto. Tiene toda la razón y como explico, yo ya vengo más o menos haciendo 18 años lo que es una terapia regenerativa integral, ¿sí? ¿Qué tanto actúen o qué porcentaje me favorezcan el plasma rico en plaquetas? ¿Qué tanto interfiera las ondas de choque, el láser de alta intensidad? No podría decirle una casuística adecuada, pero al realizar más actividades que tengan el objetivo de reparar, estamos seguros que vamos a conseguir resultados adecuados. Estimado doctor, hay otra de las dolencias, por ejemplo, la epicondilitis, o también que se la conoce como el codo del tenista, ¿no? Esto generalmente está aumentando a lo mejor por el tema del uso de los celulares, que puede estarnos complicando con esta dolencia. Bueno, sí se ha visto que ha empezado a aumentar la incidencia de este tipo de lesiones, pero generalmente también todo lo que es tendinopatías, en este caso el codo del tenista, está en relación a una inflamación en el sitio de origen de los músculos epicondilios, que tienen la función de subir la mano, de rotarla hacia arriba, que le conocemos como supinación. Movimientos repetitivos, por ejemplo en el tenis, produce ese movimiento y también se lo conoce como el codo del tenista, ¿no? Pero
así decirle exactamente cuántos codos de tenista se producen por el uso de celular, no. Más frecuente está asociado a un síndrome del túnel carpiano por la posición en la que está trabajando el paciente. Otra que es la inflamación de los tendones extensores del dedo pulgar, que lo conocemos como una tenosinovitis de Kerbein, ¿sí? Entonces son prácticamente un dolor que me nace en la muñeca, se me amortigua la mano, tengo que estar buscando posiciones, sacudiendo la mano para que mejore supuestamente la circulación, pero generalmente son procesos inflamatorios agudos que están en relación a adoptar posiciones inadecuadas tanto de la mano, y también se asocia a otros signos y síntomas o patologías como por ejemplo las cervicalgias, dolores en el cuello por la mala actitud y por el tiempo, que no es lo recomendado, que hoy sobrepasamos las 2 horas de estar en el celular, ¿no? Hay varias preguntas. Dice, la equitación, ¿qué tan útil es para el tema de columna? Si es que sirve para rehabilitarse, una pregunta. La otra dice, tengo un bulto junto al cuello, al lado de mi cuello, ¿a qué se debe y qué tipo de examen debo hacerme? Y otra pregunta, tengo un dolor en la parte del pie derecho y me quema mucho, ¿a qué puede deberse? Por favor. Bueno, en cuanto al dolor en el pie derecho, lo primerito habría que descartar una fasciitis plantar o un espolón calcáneo, que generalmente la característica en estos pacientes, sea de una espolón calcáneo o una fasciitis plantar, lo característico es el dolor en los primeros pasos de la marcha. El paciente informa que mientras camino, como que se me calienta el pie y me desaparece la molestia, pero el rato que me siento, los primeros pasos de dar la marcha son muy dolorosos. Hay que pensar en que puede estar relacionado a una fasciitis plantar o un espolón calcáneo. ¿El bulto junto al cuello? El bulto junto al cuello, generalmente la mala postura, pasar horas y horas, en esto que terminamos de pasar, el problema del COVID, todo era vía telemática, sentados en malas posiciones, lo que llevaban a que se tensen los músculos de toda la cintura escapular, es decir, de los hombros hacia el cuello. Y generalmente estaba asociado a un síndrome de la inflamación de unos músculos que son los escalenos, que se encuentran en la parte posterior del cuello y se insertan en la base del occipital. El dolor típico es una contractura a ese nivel que el momento de elevar los hombros se vuelve doloroso, se acompaña de dolor de cabeza, puede haber hasta mareos, ¿sí? Y cuando uno se le examina, lo primerito que se topa es una contractura en todo el recorrido, tanto de los músculos escalenos como de los músculos que se encargan de elevar los omóplatos, las escápulas. Entonces eso es característico. Prácticamente el diagnóstico es clínico, no hay un examen que me diga sí, verdaderamente esto corresponde a una inflamación de estos músculos escalenos, no es así. La radiografía me sirve únicamente para ver hueso y la sintomatología de daño de una columna cervical es muy diferente. Generalmente el paciente consulta porque hay hormigueos en la mano, pérdida de fuerza, que se le está atrofiando la musculatura, que estarían más en relación a problemas degenerativos de la columna cervical. No quiero dejar de aprovechar la presencia de ustedes para hablar un poco del hospital del día. CETO es ya hospital del día y esto implica qué tipo de servicios, qué tipo de ventajas para el paciente. Bueno, CETO prácticamente es un hospital del día que está especializado en todo lo que es tratamientos que están en relación a la traumatología y la ortopedia, también complementados con la rehabilitación. Nosotros contamos con consulta externa en traumatología ortopedia, también disponemos los días sábados de un médico familiar y de un ginecólogo. Y disponemos del servicio de rayos X con tecnología flat panel digital, como también con rehabilitación. Nuestro fuerte en lo que es rehabilitación, prácticamente estamos encaminados a lo que es tratamientos regenerativos. Otra pregunta que acaban de formular es si el dolor de la rodilla en los niños puede deberse al pie plano. No tiene nada que ver. En los niños generalmente se producen por inflamación de los cartílagos de crecimiento. El dolor en la rodilla, prácticamente mientras más juguetón es el niño, más tiene que traccionar el sitio de inserción del tendón rotuliano y aparece una ligera protrusión. A este le conocemos como enfermedad de Scud-Slater, que está en relación al sobreesfuerzo, a la sobredistensión, al sobretiramiento de los músculos en el aparato extensor de la pierna. Y se encuentran generalmente sobre los 4 años, puede llegar hasta los 13 o 14 años, en que la fisis de la tuberosidad anterior de la tibia se hace completamente huesito y los dolores desaparecen como arte de magia, pero dejando siempre unas secuelas, una protrusión en el sitio de la inserción que le conocemos como las rodillas de oliva. ¿Se acuerda del programa de Popeye? Claro. La rodilla era una bola prácticamente, Así es. Por eso le conocemos como
como esta situación. De Odila. Muy bien. Oiga, el tiempo se fue volando. Faltan 17 minutos para las 10 de la mañana. ¿Algo que falte decir, doctor, con todo gusto? Claro que CETO siempre está con las manos y las puertas abiertas para tratar de brindar un poquito de conocimiento para poder solventar de mejor manera todas las inquietudes, todas las molestias que el paciente presente. Siempre tenemos la amabilidad, la empatía sobre todo, para tratar de mejorar en lo que esté a nuestro alcance y poder solucionar cualquier tipo de dolencia a este nivel. Sandrita, ¿cuál es la invitación que le hace a la persona que, por desgracia, o nadie está exento de un mal paso, tiene alguna dolencia? ¿Qué invitación les hace? Sandrita, sí, la invitación para que vayan a CETO si es que tienen cualquier tipo de dolencia. Claro, estamos a gusto aquí de atender al paciente, una atención personalizada, con el mejor especialista, como es el doctor, un buen diagnóstico y de mi parte darles una buena rehabilitación a los pacientes. Esa es nuestros servicios que ofrecemos nosotros a todas las personas que están pasando por alguna dolencia, sobre todo de lo que es el sistema osteomuscular, como son músculos, tendones, ligamentos y huesitos. Estamos para tratar sus dolencias. Recuérdenme la dirección donde les podemos ubicar. Estamos ubicados en San Antonio de Ibarra, entre las calles Bolívar 943 y Ezequiel Rivadeneira. Si estamos yendo de Ibarra hacia San Antonio, por una cuadra antes del semáforo, a mano izquierda, 5 cuadras. Luego giramos a mano izquierda como vía a Tanguarín, como punto de referencia, tomando la calle Bolívar, 1 cuadra antes de la línea férrea. Como quien va al cementerio de San Antonio. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Bolívar y Ezequiel Rivadeneira. ¿Atención normal la próxima semana, sí? Sí, estamos la próxima semana completamente cargados de energía y lo estaríamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y los teléfonos los voy a recordar si es que usted quiere consultar, hacer citas, 2932-946 y 099-246-3231. Estamos correctos, ¿no? Sí, perfecto. Quiero agradecerles un gran aporte profesional en esta entrevista, Sandrita Garzón y el doctor Edison Villalba. Muy amables, ya nos reuniremos para otros temas porque queda pendiente mucho de la traumatología. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Cerramos el tema del día, una pausa y ya volvemos con ustedes. El tema del día. Noticias y acontecimientos que están a flor de piel y que requieren de su punto de vista. Inicio del espacio publicitario. Centro de Especialidades de Traumatología y Ortopedia CETO, del Dr. Edison Colbert Villalba, atiende problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, lesiones deportivas, fracturas, dolores de columna, colocación de prótesis, cirugía artroscópica de rodilla, displasia de cadera, hombro doloroso y espolón calcáneo. No sufra más con sus dolencias y confíe en nuestro tratamiento con ondas de choque, láser de alta intensidad, viscosuplementación e infiltración con plasma de crecimiento celular. Somos pioneros en rehabilitación con ultrasonido, electroestimulación, masajes, magneto e hidroterapia en nuestra piscina temperada. Todo a cargo de personal calificado y tecnología de punta. Centro de Especialidades de Traumatología y Ortopedia CETO, en San Antonio de Ibarra, calle Bolívar y Ezequiel Rivadeneira. Teléfonos 2932-946 y 099-246-3231. Ahora también somos Hospital del Día. ¿Deseas impulsar tu negocio? Bienvenido a Banco Procredit, el único banco con respaldo alemán en Ecuador. Con nuestra cuenta FlexSafe puedes ahorrar de forma segura